tema que nos involucra a todos y que tiene que ver con la constante amenaza que vive el mundo de una guerra nuclear, de un debacle nuclear. Estoy esta noche con Fernando García, cientista político. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, y también con Marcelo Tapia, magíster en ciencias militares. ¿Cómo están, muchachos? Gracias por acompañarme. Esta noche vamos a hablar un poco de este tema para que usted en su casa también pueda hacer algún tipo de reflexión acorde a esto. Y hay que primero poner las cosas en algún tipo de contexto. En el mundo existe el G5, que son los países que se reconocen entre sí como pares en materia de armamento nuclear. Estamos hablando de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia, China y también Alemania. Pero no hay que perder de vista que hay otros países que no son parte del G5 y que también poseen armamento nuclear del cual tampoco se sabe mucho. Corea del Norte, Israel, India y también Pakistán. ¿Son estos países una verdadera amenaza para el conglomerado tradicional occidental del cual mencionaba anteriormente? Marcelo. Mira, la verdad de las cosas es que esto parte un poco antes, parte justamente cuando nace todo el proceso de la Guerra Fría, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y a Naciones Unidas en particular, donde hubo que establecer y delimitar quiénes iban a ser los que iban a poder trabajar, mantener este tipo de armamento que tiene varios problemas, tiene tres problemas esenciales y por los cuales son muy graves. Primero, no discrimina. Claro. Segundo, tiene objetivos, por la misma razón, civiles, muchas veces no necesariamente militar, como es el concepto adecuado de un combate bélico. Y en tercer lugar, el otro problema que tiene es los efectos que produce el tercero. Entonces, se trató en Naciones Unidas de delimitar esto y se trabajó en un pacto para poder acotar esto a estos 5 países. La amenaza, de lo que tú señalas y para ir al punto, tiene que ver con que cuando esto pasó o traspasó la capacidad de generar armamento o capacidad nuclear que tienen otros países, aparecen estas amenazas que no son pocos países. Si nos pusiéramos a desmenuzar el otro grupo, o sea, Corea del Norte, Israel, India y Pakistán, uno al tiro como que enciende las alarmas y dice Corea del Norte. ¿Es realmente Corea del Norte una amenaza? ¿Es capaz de, sería capaz de, por ejemplo, destruir una potencia mundial como Estados Unidos? ¿Sabes lo que pasa, Nardo? Es que las armas nucleares son tan peligrosas que no solamente Corea del Norte, pues Pakistán, India, Estados Unidos, China. Mira, generalmente tú tenés la imagen de las bombas nucleares, ¿no? Claro. Que viste en la televisión, es el efecto térmico. Hiroshima, Nagasaki, lo vamos a ver más. Claro, ¿no? El efecto térmico, eso, las casas destruyéndose, o el efecto cinético, ¿no es cierto?, destruyéndose por el fuego y por el movimiento. Pero ese es realmente el efecto que ocurre en el momento. Claro. El problema de las armas nucleares es que el efecto puede durar millones de años. Sí. Millones de años. Sí. O sea, si tú pensás ir a Chernobyl cuando estuvieras viejo, no vayas a poder ir probablemente porque ni siquiera tu hijo ni tu nadie puede entrar ahí, es un territorio vedado. En todos los lugares de accidentes nucleares pasa exactamente, en todos lugares lo mismo. Entonces, el problema es que nosotros... Este es un problema de mayor importancia en el mundo. Sí. Sin embargo, no tenemos conciencia y es súper bueno que lo toqué hoy día. O sea, si estas potencias se agarraran del moño y detonaran todo su arsenal nuclear, destruirían el planeta completo cerca de 9 veces, se habla. Bueno, y más probablemente. Oye, y no solamente eso, sí, que lo que pasa es que lo delicado de esto es que tú te vas a morir, tus hijos se van a morir, tus nietos se van a morir y de repente ya no va a estar en Estados Unidos, en la Unión Soviética, y las cuestiones van a estar ahí. Claro. Y puede pasar esta cuestión de aquí a 10, 100, 1000, 5000 años. Se habla de que 5 serían las más mortíferas o las más peligrosas o las más directas. La radiación nuclear inicial, que es la altísima temperatura generada por esta detonación, es una manera, de alguna manera, de esta liberación de presión que se genera en el interior de la explosión y que emite radiación. La radiación es la emisión, propagación y transferencia, de alguna manera, de energía en cualquier medio o forma. Luego viene el pulso electromagnético. La bomba electrifica el aire, o sea, es como si una bomba también pasara por un tema eléctrico, matando cualquier tipo de sistema de comunicación, de traslado, o sea, cualquier máquina también muere con esto. Luego el pulso térmico, que al expandirse por el aire la bola de fuego de la explosión irradia en forma de luz cegadora un intensísimo calor que cosa de... En 20 segundos, por ejemplo, puede provocar quemaduras de segundo grado. Onda de choque, la gran explosión, la primera explosión que se genera una onda de presión que de alguna manera barre, que es lo que hemos visto en recreaciones, en películas, va barriendo con todo esto. Luego viene la lluvia radiactiva, es decir, 48 horas después, 2 días después, todo esto comienza a decantar. Y eso genera un daño que es irreversible y que es además se traslada de generación en generación, que es lo que hemos visto en Japón, por ejemplo. El denominado invierno nuclear. Es decir, una vez que ocurre todo lo que tú señalas y después de la lluvia, se supone que todas estas partículas quedan en la atmósfera e incluso llegarían a impedir que se viera la luz del sol o que se filtrara la luz del sol o los rayos del sol, pues cubriría. Y eso es el denominado invierno nuclear. Mira, lo que pasa es que esto es proporcional o depende del tipo del tamaño de la detonación. Piensa tú que el famoso físico Carl Sagan hizo un análisis justamente de este tema y él decía que si en Nueva York una bomba de 1 kilotón, fíjate,
que es bastante más potente que la de Hiroshima y Nagasaki, pero que sin embargo no hay ninguna de las actuales que tenga uno. O sea, tienen 6, tienen hasta 20 o más, incluso puede ser. Si esa cae a 300 metros detonada en Nueva York, los primeros 7 kilómetros desaparecen completamente. Wow. Los segundos, en el radio, los segundos 14, ya los próximos 7 kilómetros, se desaparece la vida allí, y luego se va ampliando el radio hasta llegar a los efectos, digamos, de 200 kilómetros, en que ya hay gente herida y ya empieza a desaparecer. Pero esos a 300 metros detonada una pequeña bomba. Claro. O sea, piensa tú... Una de 1 kilotón. Claro, Y tú me dices que hay algunas que incluso llegan hasta 20. Y más, digamos, hay 6, 10, qué sé yo. ¿Y este invierno del cual tú me hablas, este invierno nuclear, generaría una nueva era glacial? Claro, generaría, como te digo, dependiendo del tamaño de esa explosión de la bomba, generaría una cobertura parecida a los efectos de la naturaleza que hemos vivido acá en Chile, pero que tiene que ver con una cosa tóxica que impediría la vida, como bien señalaba aquí nuestro amigo, ¿no es cierto?, que impediría que vayan las generaciones, además, resurgiendo. Es decir, una cosa que generaría consecuencias para posteriores generaciones muy dañinas, digamos. No, y hay otro tema, porque tú puedes decir, ok, pongámonos de acuerdo, paremos a Corea. Ya, paremos a Corea. Que desarticule algunas de sus bombas nucleares. Pero hoy día se calcula que hay alrededor de 22.000 bombas nucleares. Wow. Es una locura. Entonces, no tenéis por dónde. Ahora, han habido intentos para parar este tema. O sea, se han tratado de poner de acuerdo un montón de veces, el peor momento fue suscrito algún tipo de acuerdo y finalmente se los guardan nomás. Claro, el peor momento que estuvimos como al más cerca de una guerra nuclear fue la crisis de los misiles en Cuba. En ese sentido. Y producto de eso surgieron 2 esfuerzos multilaterales, o sea, de los países, ok, pongámonos de acuerdo para esta cuestión porque es una locura. Claro. Y uno de los más importantes surgió de Latinoamérica, que es el Tratado de Tlatelolco, del año 67, ¿no? Y los tipos dijeron, bueno, sabéis que los países de Latinoamérica no vamos a crear ni armas nucleares, no vamos a almacenar, ni vamos a transportar armas nucleares. Y eso, de cierta manera, fue inspiración de un tratado de no proliferación del año 68. Vámonos al origen. Cuando en plena Segunda Guerra Mundial, muchos dicen los ataques a Hiroshima y a Nagasaki fueron en respuesta a lo de Pearl Harbor. Pero eso fue mucho tiempo después. El ataque fue en 1941 y la bomba de Hiroshima fue el año 45, incluso ya con Alemania rendida, con Italia rendida, con Mussolini, con Hitler ya muertos. El tema fue como una medida, como un castigo tardío. Mira, lo que pasa es que en términos militares aquí había una competencia, por así decirlo, muy siniestra entre el avance que estaba teniendo Alemania respecto del tema nuclear, de tener un arma nuclear, y el avance que empezó a tratar de tener Occidente. Y cuando se le plantea esto, y son físicos precisamente los que le plantean a Estados Unidos que Alemania podía salir en cualquier momento, esto se toma como, una vez que lo pueden desarrollar y lo prueban y lo comprueban que esto podía ser efectivo, queda como la única forma que se explicó de poder haber detenido esa guerra de una sola vez. Sin embargo, es muy discutible ese tema. Hay un hombre tremendamente polémico en la generación, en la creación de la bomba nuclear, que es Albert Einstein. Albert Einstein, un tipo tremendamente inteligente, un tipo excepcional, jugó un rol a favor de la bomba, jugó un rol en contra del uso de la bomba, porque él fue el que trabajó el uranio principalmente y que logró descubrir de alguna manera o trabajar el que el uranio fuera fuera usado de manera armamentista en su energía. Mira, 2 cosas ahí. Una, no hay que demonizar primero el tema de la energía nuclear, porque también en el uso civil o pacífico, tú sabes que ha provocado grandes avances y es una materia que incluso hasta para resolver problemas energéticos avanzados. Pero por otro lado, en el uso militar y como arma de destrucción masiva, ¿qué pasó con Einstein? Habían estos científicos, ¿no es cierto?, que ellos ya tenían la noticia de que Alemania estaba muy avanzada, toman contacto con Einstein para que a su vez él contacte al presidente Roosevelt de Estados Unidos. Y se le envía una carta que posteriormente Hitler, pero precisamente para que esto se detuviera, pero Roosevelt lo que hace es decir, acelera el proceso para tener la bomba a ellos. Adelante, claro. En vez de decir, no, evitemos que estos gallos tengan la bomba, estudiemos para tenerla nosotros primero. Y por eso que se le adjudica a Einstein la frase cuando dice que me quemaría los dedos con que firmé esa carta. Claro. Que fue enviar a Roosevelt. Exactamente. De hecho, hasta el día que murió, el año 55, él fue un firme activista de poder terminar con todo esto. Efectivamente, el uranio, material reactivo, te sirve también para generar energía, no solamente tiene este lado bueno y el lado malo. Entonces, eso ha permitido justamente que estos tratados que mencionábamos dejen una puertita abierta y que los países tengan interés en desarrollar este tipo de energía que está a un paso, cuando tú lo desarrollas, de generar ya armas nucleares. Si Japón se hubiese rendido cuando Estados Unidos se lo solicita, ¿ustedes creen que Hiroshima y Nagasaki se hubiese evitado? ¿O creen que Estados Unidos está buscando la excusa para lanzar las 2 bombas?
Mira, la verdad que esas hipótesis se plantean habitualmente. Yo no me atrevería a decir concretamente porque hay versiones en distintas direcciones. Incluso se señala que Estados Unidos se habría sabido ya antes del tema de Pearl Harbor. En fin, hay distintas versiones y la verdad que son hipótesis que muy difíciles de poderlo evaluar, pero sí hay algo ahí, a propósito que tú por segunda vez mencionas, que es lo que pasa con Japón y Corea del Norte. Hoy día, ya mirándolo actualmente, una de las posibilidades de que esto genere problemas es precisamente Corea del Norte, porque si Corea del Norte tiene el desarrollo que aparentemente supone que tendría 8 a 10 ojivas nucleares, si eso es efectivo y si constituye efectivamente una amenaza para la región, inmediatamente Corea del Sur diría, bueno, yo tengo que tenerlo, y posteriormente Japón, que pertenecen a la misma zona, Japón también diría, bueno, no me siento seguro con la protección de Estados Unidos en virtud de los tratados del término de la Segunda Guerra Mundial, y también podría tenerlo. Y eso generaría un foco de una competencia armamentista en términos nucleares que sería realmente desestabilizador en la región. Ahí tenemos foco mundial de preocupación. ¿Dónde más tenemos otro foco de preocupación nuclear? Medio Oriente, sin duda. Medio Oriente. Medio Oriente el primero que salga. O sea, Israel también tiene armas. Israel tiene. O sea, nunca lo ha reconocido, pero se presume fuertemente. O sea, nunca firmó el Tratado de Proliferación, no proliferación. Y evidentemente que lo que el resto, acuérdate, todo el tema que hemos tenido con Irán, sí, claro, es porque de cierta manera Irán al final se vuelve una amenaza nuclear también para Israel. Entonces, de ahí el involucramiento de Estados Unidos en este tema, tratar de parar este tema, porque ahí sí realmente te queda la gran escoba. Luego tenemos... Y el otro, India-Pakistán. India-Pakistán. Y ahí Estados Unidos juega un rol fundamental respecto de lo que pasa también en esa zona. Es decir, ahí está, más que Estados Unidos, está Naciones Unidas, porque India-Pakistán hay una misión de paz ahí que es permanente, que no tiene fecha de término, precisamente porque ese conflicto en estricto rigor nunca se ha terminado. Entonces está Naciones Unidas ahí interviniendo, pero la verdad que también está el tema del manejo que ellos tienen de ese arsenal nuclear por ambos lados. Tiene obviamente un poco más India por su volumen, porque es mucho más grande que Pakistán, pero sin embargo el foco de conflicto ahí es permanente. Claro. Incluso hay desplegados efectivos chilenos de todos los países en misiones de paz por pero esa misma distinto razón. ese caso que los otros dos, porque en estos casos están empatados, si tú quieres. Claro, o sea, los dos tienen, más o menos equiparadas. como que, claro, están ahí como en equilibrio. Tienen claro. En estos otros dos casos no. O sea, si efectivamente tú dejas que otro, en el caso de Corea, los otros se sientan vulnerables. Sí. ¿No? Bueno, van a tener que sacar, y en el caso también del Medio Oriente es lo mismo. Volvamos a Hiroshima y Nagasaki. Estados Unidos le pide la rendición a Japón, Japón se niega, lanzan el primer ataque con Little Boy sobre Hiroshima, mueren sobre 80.000 personas. Con la devastación que hemos descrito anteriormente, y a pesar de eso, Japón no se rinde. Y Japón tenía la guerra, o sea, la guerra básicamente se había acabado. Viene luego, 3 días después, si no me equivoco, 3 días después, el ataque de Nagasaki, y finalmente el emperador Hirohito se rinde. A mucha gente, insisto sobre el tema, a mucha gente le queda la duda de si se hubiese evitado este ataque, que hasta el día de hoy se viven las consecuencias si es que Japón se hubiese rendido. Sinceramente, ¿ustedes creen que se habría evitado? Yo la verdad es que creo que sí, fíjate. Yo creo que sí, yo creo que habría sido posible. Siempre en los teóricos de la guerra se establece, ¿no es cierto?, que la guerra es una manifestación, es una continuación de la política, ¿no es cierto?, claro, por otros medios, von Clausewitz, en fin. Pero en este caso yo creo que sí podría haber sido. Piensa tú que cuando la Segunda Guerra Mundial estalla a causa del no regular bien el aspecto beligerante en la Primera Guerra Mundial. O sea, se supone que la Segunda Guerra Mundial, dicen, parte apenas termina la primera, porque la Liga de las Naciones no fue capaz precisamente de cautelar el valor más importante en ese momento, que fue la paz. Sí. Se cauteliza que han habido más o menos 2.500 guerras en la historia de la humanidad. Y cada vez que hay algún tipo de salto técnico, ¿no?, tecnológico, digamos, ¿sí?, ¿no?, se ha puesto a disposición de armas de destrucción. Entonces, estos tipos ya tenían el cuento era probarla de cierta manera y probarla como arma de guerra. Lo que pasa es que, claro, venían con un arrastre de destrucción que nunca había tenido este gran trauma. Ahora, claro, una cosa, estas eran bombitas comparadas con lo que... Exactamente. Bombitas, por supuesto, sí. O sea, lo que puede pasar, se teoriza siempre el gran SAR. Esta no alcanzaba un 0,02
la toneladas, ¿no? Eso es los rusos. Estamos hablando, y las típicas son de 10 megatones, ¿no? Hay alguna, el Megasar, con el SAR, ¿no? Sí, 100 megatones. 100. Pero una brutalidad. Si tú detonas eso, se acaba todo. No, o sea, Directamente. De hecho hay todo un tema que se ha analizado en el caso específicamente de las dos grandes potencias que están durmiendo con los misiles. O sea, para ellos es trágico, porque nosotros lo podemos observar ahora como analistas, lo podemos ver desde lejos, pero ellos duermen ahí con las bombas y con la ojiva todos los días. Marcelo, Fernando, les quiero agradecer que hayan estado con nosotros esta noche aquí en Así Somos. Este aplauso de nuestro equipo.